Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 16. Ya vimos cómo Pablo nos ha explicado porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todos los seres humanos, judíos y griegos. Y ahora viene el versículo que se constituye en la plataforma desde la cual nosotros debemos mirar toda la epístola. Este versículo 17 es la llave para entender lo que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere explicar a través de cada una de sus palabras, las que nos han quedado escritas en esta carta. En este versículo 17, el apóstol dice algo tremendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos por partes. Porque en el Evangelio ya vimos que por un lado, acerca de ese Evangelio, se manifiesta a través de él el poder de Dios para salvación. Ahora Pablo nos dice que por ese mismo Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es eso de la justicia de Dios? En primer lugar, podemos pensar que es un atributo y actividad de Dios mismo. O sea, la justicia de Dios es un atributo de Dios y es una actividad que Él mismo despliega.
Pero hay una segunda faceta, y es que esa justicia de Dios también es un don que Dios otorga al hombre. Sí, es una justicia de la cual Dios es el autor y a la vez el hombre es el receptor, el recipiente. Los autores que ya han pasado por este pasaje infinidad de veces insisten, entre ellos nuestro amigo William Greyhouse. Él dice, miren qué importante esto, la comprensión de la justicia de Dios es la llave para entender el Evangelio mismo. Así que nosotros no podemos pasar, aunque quisiéramos, rápido por este versículo. Necesitamos incorporar en la renovación de nuestro entendimiento a qué justicia de Dios es la que se refiere el apóstol en este pasaje. Hay muchos hombres, como Lutero, por ejemplo, que creían entender la justicia de Dios. Por ejemplo, él dice que antes de su encuentro con Dios, creía que la justicia de Dios a la que hace referencia acá el apóstol era la justicia formal y activa, refiriéndose a aquella que castiga a los pecadores y a los injustos. Precisamente por eso, por pecadores y por injustos, entonces él entendía que esa era la justicia de Dios. En sus propias palabras, él llegó a decir lo siguiente, miren qué lindo esto: día y noche procuré meditar en el significado de estas palabras. La justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego, dice él, finalmente Dios tuvo misericordia de mí, y yo principié a entender que la justicia de Dios es que ese don de Dios por el cual el hombre justo vive, o sea, la fe, y que esa frase, la justicia de Dios, se revela en el Evangelio, es pasiva, indicando que el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y continúa diciendo, ahora sentí como que había nacido de nuevo completamente y que había entrado al paraíso. En el mismo momento, el rostro de la totalidad de la Escritura se volvió aparente para mí. Cierro las comillas. Sí, Lutero, al igual que muchos, pensaba que la justicia de Dios se refería a castigo, y cabe, porque lo es. Pero lo que empezó a entender es que también la justicia de Dios tenía otra faceta. Esta faceta en la cual Dios le extiende la mano al hombre para sacarlo de donde él no podía salir solo. Y entonces ya se puede entender un poco más acerca del versículo. Vamos a demorarnos un poquito acá. Vuelvo a leértelo, la primera parte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay una revelación acerca de esta justicia de Dios que el ser humano no había podido entender y que es la que Pablo ahora nos está explicando. Y dice que esa justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios es un don que ha de ser recibido por fe. Y entonces el apóstol cita algo que el profeta Habacuc ya había escrito. Cuando nos dice que el justo por la fe vivirá. Allí hay una palabra que Habacuc utiliza en su texto y es fe. ¿A qué se refiere esa fe? Habacuc nos está diciendo que es el hombre el que tiene fe y que a través de esa fe que el hombre tiene es que el justo vivirá. Ahora,
trataremos de entender por qué el hombre vive a través de esa fe, y esa fe, ¿en qué la tiene puesta? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay algo importante que no debemos pasar por alto. Pablo dice allí, como está escrito, es que el apóstol siempre sustenta sus tesis y sus planteamientos en las Sagradas Escrituras. Nunca vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos deja sin sustento bíblico sus afirmaciones, como está escrito. Vamos a ir un poco a este pasaje de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc dice, por lo menos en nuestra Reina Valera de 1960, lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es un contraste. Y en el mismo versículo dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios, de la cual Pablo habla, la debemos ver en dos direcciones. No solamente es un don de Dios en favor de los hombres, también es su propia justicia, como Dios mismo. Dios es ambas cosas. Dios es justo en sí mismo. Y además, lo que Pablo nos va a mostrar es que a la vez es el justificador. Sí, claro, Dios hace justicia porque eso es intrínseco de Él. Pero lo que nos va a mostrar Pablo es algo maravilloso, que a la vez va a justificar. Esta es la gran revelación del Evangelio. Y esta es lo que la gloriosa revelación que hay en el Evangelio se manifieste como el poder de Dios para salvar. Es decir, vamos a apreciar mucho lo que es la salvación en esta carta. Vamos a apreciar mucho lo que es la justificación. Vamos a apreciar mucho lo que es la santificación. Vamos a apreciar mucho lo que es la glorificación. Por eso Pablo tenía que colocar esta afirmación acá, principiando la carta, porque vuelvo y te digo, desde ese balcón es que vamos a poderlo mirar todo, porque la carta en sí es muy vasta. Sí. Él lo manifiesta más adelante, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 26. Él se va volviendo más claro a través del desarrollo de la misma carta. Ese 3:26 de Romanos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vamos a aglutinar en Dios no solamente que Él es justo, sino que también es el justificador. Ya Lutero, teniendo las cosas más claras, vuelve a decir, puesto que Dios no quiere salvarnos por nuestra justicia, sino por una justicia externa, que no se origina en nosotros mismos, sino que nos viene de más allá de nosotros, que no brota de nuestra tierra, sino que procede del cielo. Lo que Pablo nos quiere mostrar, cierro las comillas con respecto a Lutero, es que sí, hay una justicia que es de Dios y que es una justicia que al aplicarla trae juicio. Pero la justicia a la cual acá él se va a referir es aquella que va a justificar a aquellos sobre los cuales debía venir juicio. Es interesante. Por eso cuando cita Pablo a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, está ampliándonos el concepto de lo que es la justicia de Dios. Sí, necesitamos entenderlo
y hacérnoslo entender para poder entonces descansar en el conocimiento claro de por qué creemos y en qué creemos y para qué creemos. La fe que nos ha sido dada es para qué. Miren, leámonos nuevamente lo que en el capítulo 3 de Romanos cité en el versículo 26, pero lo voy a tomar desde unos versículos anteriores, desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo que Pablo quiere es que nosotros entendamos que esta justicia de Dios que nos ha de ser explicada de aquí en adelante, procede de Dios y Dios mismo es el que la ejecuta. Esa justicia que es en favor de aquellos que merecían todo el castigo de parte de Dios por estar apartados de Él, ahora se va a manifestar en una misericordia tan grande, tan grande, tan grande, que en vez de castigar a aquellos que se lo merecían completamente, les va a entregar una misericordia inmerecida completamente. Para entender bien esta justicia, o por lo menos para ampliar lo que debemos comprender, ampliemos un poco más el concepto de justicia de Dios. De justicia de Dios en la faceta de el que puede administrar castigo justamente porque Dios es justo. Por ejemplo, pensemos como pensaba Lutero hasta el momento en el que pensaba que la justicia de Dios era solamente para sancionar. En Isaías 51:5 dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Allí Isaías está citando una justicia para juicio. Hay un salmo, el 71, que en el versículo 15 y 16 dice lo siguiente: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. El salmista se está refiriendo a cuando Dios establece juicios, porque a Él le pertenece establecerlos. En Isaías 45, 21 al 25, también se habla de esta justicia. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Nuevamente, aquí en este Isaías 45 se hace referencia a la justa justicia de Dios que viene en retribución al castigo o como castigo para aquellos que se lo merecen. También
En Isaías 46:13 se nos dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Ves? Allí se alterna la justicia y la salvación que en Dios siempre ha estado. En el Salmo 98:2 se hace referencia a las dos cosas, a la que nos estamos acercando ahora, a esa faceta de la justicia que, por ejemplo, Lutero no había entendido, a esa que mucha parte de la humanidad tiene pensando que Dios es un Dios que castiga, y tienen toda la razón, pero se quedan ahí. Dice el Salmo 98:2, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Aún en Apocalipsis, un libro con el cual estamos renovando entendimiento, en el capítulo 16, versículo 7, allí cuando se derraman las copas de la ira de Dios, que es la justicia de Dios, un ángel dice, y Juan nos recuerda lo que ese ángel dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Ves? Hay una justicia que es real cuando se refiere a la justicia de Dios mismo, y es esa justicia que de suyo Dios puede ejercer castigando. Pero volvamos a Habacuc. A propósito, Habacuc significa abrazo, si usted está buscando nombres para niños. Vamos a ver cómo a través de Habacuc, con la aplicación que Pablo le da al versículo que cita, Dios abraza a la humanidad de una manera distinta. Allí en Habacuc se usa la palabra fe. Esta palabra fe hace referencia a estar firme, a tener firmeza, a tener fidelidad. Fe implica firmeza y fidelidad. Lo que Pablo quiere que ahora entendamos es que el creyente, a través de la perseverancia, va a poder asirse a esta faceta de la justicia de Dios que el Evangelio nos trae para salvación. El escritor a los Hebreos lo tiene muy claro cuando en el capítulo 10, versículo 38 y 39 nos dice, citando también a Habacuc, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y entonces dice el escritor a los Hebreos en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¡Qué maravilla! Pablo, entonces, me está hablando de la justicia de Dios, que procede de Él, es de Él, única y exclusivamente de Él, y nos está aclarando no solamente que hay una faceta de juicio, de ira, obviamente, pero nos está ampliando la visión al mostrarnos que la justicia de Dios también tiene algo que se revela por medio de la fe y para fe, es decir, para bendición de la humanidad, que mereciendo un castigo severo por estar alejada de Él, Dios ahora le extiende la salvación a través del Evangelio, que recordemos que ya nos explicó que es poder de Dios, y tan es poder de Dios que a través de la predicación de este precioso Evangelio es que la justicia de Dios en misericordia se va a revelar para aquellos que lo crean. ¡Ja! Maravilloso. Mostrándonos esto, el mismo apóstol Pablo nos amplía los conceptos en todas sus cartas. En Gálatas capítulo 3, por ejemplo, del versículo 1 en adelante, quiero leértelo completico, para que miremos que el hombre no podía justificarse a sí mismo, ni aun aquellos que tenían la ley de Dios, porque recordemos que la ley de Dios, la que estableció Moisés, es buena, es agradable y es perfecta porque procede de Dios, pero a través de esa ley ningún hombre se puede salvar, y eso es lo que Pablo quiere demostrar, que hay una justicia de Dios que se predica en el Evangelio, que recordemos que el Evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvación, y que ese mismo Evangelio a la vez es una justicia de Dios revelada por medio de la fe y para fe,
como diría en una de sus cartas, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el justo vivirá, pero no por su propia justicia. El justo vivirá, pero no por sus propias obras. El justo no puede vivir por sí mismo. El justo puede vivir por fe al creer que solo en Cristo Jesús puede encontrarse justificado ante Dios el Padre, que justamente estaba airado contra la humanidad que la espalda le había dado, fuesen griegos o fuesen judíos, como Pablo ya lo dijo anteriormente. Pero permítame sumergirnos un poco más leyendo lo que Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante nos dice. Pablo regaña a los de Galacia, miren. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y aquí vuelve Pablo y nos cita a Habacuc allá en Galacia. Dice: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Me he adelantado un poquito, pero toca para poder captar el panorama de toda la carta. Recordemos que en versículo anterior de Romanos, capítulo 1, se nos dijo que este evangelio, que es poder de Dios para salvación, es tanto para griegos como para judíos. Usted y yo, ya por renovación de entendimiento, sabemos que los judíos eran los guardadores de los preceptos de la ley. De ellos son los patriarcas, en fin. Los gentiles, nada, no teníamos ni Dios ni ley. Pero resulta que en este evangelio, que es poder de Dios para salvación, también se nos revela el evangelio como la justicia de Dios para justificarnos por la fe, tanto a judíos como a griegos, porque la única forma de poder dar satisfacción a Dios es creyendo en Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. Entonces, lo que aquí Pablo, y vuelvo al punto de Romanos capítulo 1, cuando dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. También Pablo va a aclarar que así yo me dedicara a guardar la ley, como la ley me está enseñando que si hago determinadas cosas, entonces podré reconciliarme con Dios, pero no puedo por mi naturaleza caída, porque nací bajo pecado, y la ley es espiritual porque es buena, agradable y perfecta. Entonces, la ley, como vamos a ver más adelante, me fue dada para mostrarme que yo estaba bajo pecado y que además cometía pecados. Y no solamente eso, sino que no podía dar la estatura a través de la ley, que es espiritual, porque yo estaba completamente
en la carne, perdido en mis delitos y transgresiones. Lo que sí me va a mostrar Pablo es que la ley me ha sido dada para poderme conducir a Cristo como único medio que el cielo ha establecido para restaurar mi amistad con Dios. Avancemos un poco. Podemos repetir varias veces este mensaje hasta que lo captemos en su esencia. Pablo ve en este panorama dos grupos de personas. El primer grupo ignora la justicia de Dios y por ignorarla entonces sigue buscando su propia justicia para poder llegar a Dios y agradarlo y reconciliarse con Él. Y hay un segundo grupo de personas que somos los que recibimos la justicia de Dios por fe en Jesucristo. Esa justicia de Dios revelada a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Para Pablo, si el hombre pudiese establecer su propia justicia a través de la obediencia perfecta, entonces el sacrificio de Cristo sobraría y el Evangelio que él predica sería inútil. Pero como nosotros sabemos que no es así, entonces nos toca empezar a valorar la misericordia y la gracia que Dios ha dado en Cristo Jesús. Y a esto precisamente es lo que Pablo llama justicia de Dios. La justicia de Dios a la que Pablo se refiere, volviendo al quid del asunto, es que necesitamos entender que Dios es el que ha extendido la mano y el Señor Jesús, que es Dios, Jesucristo, al venir a realizar esa voluntad del Padre, es no solamente el iniciador, sino el consumador de la fe, como dice Hebreos, que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. ¿De cuál fe? La que nos salva. En otras palabras del mismo Romanos, en el capítulo 10, versículo 2 al 4 dice, porque Pablo no está desestimando el valor de la ley como tal, solo que le está dando la aplicación correcta. Y a la vez está descubriendo la justicia de Dios, que es la que nos va a llevar a tener con Dios una relación por fe y no por obras. Dice allí Romanos en el capítulo 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, refiriéndose a los judíos, pero no conforme a ciencia, no les había sido revelada. Porque ignorando la justicia de Dios, a esta justicia de Dios es la que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17. Pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así las cosas, debemos proceder a desarrollar la lectura de esta carta, la de Romanos, sus 16 capitulitos. Son 16. ¿Cuál de todos es más jugoso? Y vamos a encontrar que nosotros no podemos ni justificarnos, ni santificarnos a nosotros mismos. Y por eso, la ley que es buena, la ley que es agradable y la ley que es perfecta porque procede de Dios, su verdadera aplicación, es decir, vamos a entender que la ley que es buena, agradable y perfecta porque procede de Dios, la que le dio a Moisés, está puesta para demostrar que la raza humana es culpable ante Dios. Y también que necesitamos ser justificados urgentemente delante de Dios, porque si no vamos a ser destruidos. Y también la lectura juiciosa de Romanos nos va a revelar que esa ley nos muestra la pecaminosidad interior que llevamos por dentro y que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que necesitamos algo que se llama santificación. Es decir, la ley jamás podrá salvarnos y santificarnos, pero sí tiene como propósito llevarnos a Cristo. En otras palabras, permítame seguirme extendiendo.
la vida que se nos ofrece a través de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que a la vez ese Evangelio es la justicia de Dios, esa vida principia en la justificación que nos ha sido dada en Cristo Jesús y resulta en la santificación, que es ese proceso, y que se consuma en la glorificación, cuando ya estemos cara a cara, face to face, con Dios. Vuelvo y te leo cuál es el afán. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El versículo 17 de este capítulo entonces se constituye en la mirilla, se constituye en la puerta, es la ventana a través de la cual tenemos acceso a toda la riqueza que el Espíritu Santo nos va a mostrar en toda la carta de los Romanos. Sin tener en claro esta justicia de Dios, estaríamos navegando a ciegas. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos es que la justicia de Dios a la que se refiere el apóstol Pablo acá es aquella justicia llena de amor, de misericordia de parte de Dios mismo, que en el Evangelio nos va a mostrar cómo salvarnos en la persona de Cristo Jesús, cómo santificarnos en la persona de Cristo Jesús y dirigirnos a esa eternidad en la presencia de Dios mismo. ¿Y todo por qué? Porque esa faceta de la justicia de Dios, aunque estuvo siendo anunciada por todos los profetas, solo en el Evangelio ha sido revelada. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti se da toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti que nos permite renovar entendimiento con las sagradas escrituras que tú inspiraste, sea todo el imperio y a los tres, por los siglos de los siglos. Amén.